Es un psicólogo con experiencia en tratamientos y evaluaciones con abordaje clínico en niños, adolescentes y adultos, y actualmente pertenece al INVEDIN, específicamente un proyecto de carácter clínico y comunitario en un colegio de fe y alegría en Petare. Bueno, nosotros lo invitamos para esto, primero por la trayectoria que sabemos que tiene y por referencia llegamos a él. Y segundo, bueno, porque nos parece muy importante hablar sobre las ideas erróneas que tienen las personas sobre la psicología en general, sobre la población. Y como decía él, pues nosotros los estudiantes de psicología tenemos muchísimo más claro cuáles son las ideas que realmente, lo que realmente es psicología, pero queremos hacer conciencia de que la gente con la que trabajamos puede que tenga ideas que no son lo que realmente nosotros estudiamos o el abordaje que tenemos hacia las personas. Entonces, les pido por favor que, como les dije antes, mantengan sus micrófonos cerrados y bueno, hagan las preguntas pertinentes y se disfruten la ponencia y la información que les vamos a dar. Entonces te doy el paso, Jorge. Vale, no, muchísimas gracias por esa presentación, Nicole. Agradecido igualmente con este grupo, que me parece excelente, me parece este grupo, me refiero a este grupo de trabajo. Me parece excelente este chance que tienen para, bueno, hablar un poco sobre el intrusismo y particularmente del intrusismo en la psicología. Vamos a decir, como uno de los problemas, ¿no?, que ha tenido la psicología como ciencia, es que realmente ha tenido que pelear fuertemente para poder ubicarse como ciencia, ¿no? A diferencia quizás como otras ciencias como la física o la biología, que realmente no han tenido estos problemas, vemos que la psicología pues tiene que luchar constantemente contra la pseudociencia, contra los conceptos erróneos, contra las ideas erróneas. Y bueno, esta ponencia va un poco sobre eso, ¿no? Van a ver, creo que tomando en cuenta quienes están presentes, muchos de los términos que voy a utilizar van a ser muy conocidos por ustedes, y creo que la idea al final, un poco de la reflexión que quisiera que quedara, fuese como, bueno, poder conversar de cómo se pudiera combatir también esto de las ideas erróneas, los conceptos erróneos. Yo, como les decía, tomé un poco de ciertas investigaciones, ciertos artículos que estuve revisando, pero también quiero hablar un poco de la experiencia personal y un poco sobre, bueno, qué recogí yo en mi época de estudiante y también en este momento en mi época de profesional. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente lámina, ¿no? Yo creo que para comenzar, antes antes de empezar con esta ponencia, me gustaría comentar qué es la pseudociencia. Pues. Las pseudociencias son un cúmulo de características. ¿Sabes? ¿Aló? ¿Alguien va a comentar algo? Vale. Ya, creo que había micrófono abierto. Vale. Fíjense. La pseudociencia. Las pseudociencias son... Ay, la ponencia. Ok, la pseudociencia es un cúmulo de conocimientos, ¿no?, de actitudes que tienen una idea superficial de lo que puede ser la ciencia sin presentar su naturaleza profunda. La particularidad que tiene la pseudociencia es que esta, al penetrar en los sistemas políticos, educativos o en el campo de la salud, puede crear ideas y creencias dañinas al justificar atrocidades, generar sufrimiento innecesario y conducir a la ciencia hacia la excusa, defensa y perseverancia de los errores. La pseudociencia, en comparación de la ciencia, tiene la particularidad de que, bueno, sabemos que la ciencia maneja ciertos descubrimientos que son mostrados primeramente en revistas científicas, ¿no? Tiene procedimientos rigurosos que la pseudociencia, por supuesto, no tiene. La pseudociencia responde a ciertas demandas que pudieran ser en principio incluso comerciales. Algo que podemos ver que sucede en la ciencia es que, en principio, no en todos los casos, pues responde a un fin quizás económico, una ganancia secundaria. ¿Cómo puede ocurrir con la pseudociencia? Que efectivamente vemos que pueden haber ganancias secundarias por esto. Me refiero ventas de pseudoterapias, ¿no? Pseudotratamientos, ya sean a nivel médico, a nivel psicológico, estoy hablando a nivel general, que terminan pudiendo generar un daño, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Vemos que, bueno, la ciencia, por supuesto, a más tiempo que pasa, pues hay un mayor progreso y un mayor aprendizaje. Sin embargo, en la pseudociencia no ocurre progreso ni aprendizaje. Si revisamos mucho de los conceptos, de los aprendizajes, por así decirlo, pseudocientíficos, vemos que son, vamos a decir, como muy
la palabra no sería antiguos, pero vemos que son conocimientos que no están actualizados, ¿no? Que quizás son discursos que se han mantenido, pues, quién sabe cuántas décadas atrás, y que efectivamente no evolucionan como la ciencia. Eh, Vamos a ver, bueno, esto evidentemente, el abogar a la evidencia científica, argumentos lógicos, matemáticos, ¿no? El tema de la falseabilidad, o sea, el hecho de que efectivamente un argumento se pueda contradecir, cosas que no ocurren con las pseudociencias. No hay manera de falsear la pseudociencia porque la pseudociencia termina siendo circular, ¿no? Se responde a sí misma. Y bueno, efectivamente, vemos que la pseudociencia no se protege o eh, no ocurre tras los hechos, sino que se cree en la pseudociencia a pesar de los hechos. Esto quiero decir con esto que la pseudociencia, las falsas creencias, se mantienen a pesar de que estos hechos ocurren, ¿no? Y no por ellos mismos. Lo que quiero decir con esto es que busca convertir, convencer, ¿sí? A ver, podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. ¿Aló? Vale. A ver, respecto a las falsas creencias, pues tenemos que los conceptos erróneos, las falsas creencias, las ideas erróneas, hablando un poco de lo mismo, poseen cuatro características. Pues, primero, son creencias relativamente duraderas, además de profundamente arraigadas, son contradictorias por la evidencia científica bien establecida, llegan a influir en cómo las personas conceptualizan su mundo y deben ser rectificadas para lograr un conocimiento preciso y acertado sobre el mundo. ¿Sí? Esto un poco sobre las características, ¿no? que tienen estos conceptos erróneos. Pasemos a la siguiente lámina. Vale. Fíjense que cuando se estudian cuáles son los factores que permiten, que influyen, que exista la pseudociencia, ¿no? Las ideas erróneas en la psicología, pues establecen que son pocos los factores, por lo menos para el momento, son pocos los estudiados. Mejor dicho, los estudiados han sido pocos. En este caso, vemos que cuando se estudian los factores que influyen en que no existan no existan las creencias erróneas, perdón, vemos que las personas que tienen experiencia en el campo de la psicología o las personas que ven la psicología como una ciencia, pues van a tender a tener menos creencias erróneas sobre la psicología. Hay factores que se han repetido, que se han estudiado también, que pudieran influir, sin embargo, pues no queda muy clara su causalidad. Por ejemplo, la relación, vamos a decir, las creencias culturales, las creencias religiosas, este tipo de factores sociodemográficos, pues sí, tienen cierta relación con que existan las ideas erróneas, sin embargo, no terminan aclarando por qué en la psicología están. Lo que queda claro y lo que pareciera que tuviese una mayor relación es, como digo, el creer, el poder saber que la psicología es una ciencia y el tener interés y de estudiar la propia psicología son las dos variables que influyen de mayor manera sobre la no presencia de las falsas creencias, de las creencias erróneas en la psicología. A ver, pasamos a la siguiente lámina. Pues bueno, a ver, tenemos 10 fuentes de conocimiento erróneo, ¿no? Las 10 fuentes principales descritas por Scott Lilienfeld en 2010. Tenemos acá que las creencias erróneas, pues como mencioné antes, no se transmiten de la misma manera como se transmite el conocimiento científico, mientras que el conocimiento científico busca canales regulares para difundirse, las creencias erróneas no ocurre de la misma manera. Tenemos que los factores, ¿no? Las fuentes que influyen, está el boca a boca por, bueno, las frases atractivas, directas, ¿no? Que son fáciles de recordar, similar como a los opuestos atraen, ¿no? Ese tipo de frases son más propensas a registrarse, a repetirse, pues precisamente por lo sencilla y lo fáciles que son de rescatar al momento de que se necesite algún tipo de respuesta a algo. Volviendo a las respuestas, tenemos la búsqueda de respuestas rápidas y soluciones fáciles, ¿sí? Muchas de las afirmaciones pseudocientíficas son atractivas porque son económicas, ¿sí?
muchas veces las personas buscan algún tipo de respuesta rápida, fácil, que no es real, bueno, porque tiene menos costos, o pareciera, mejor dicho, tener menos costos que la respuesta comprobada, ¿sí? Luego tenemos la percepción y la memoria selectiva. Bueno, tenemos que algunos eventos son mejores recordados que otros, y estos son los que confirman nuestras creencias y expectativas. El deducir la causalidad de correlación, ¿no? Esta confusión que pudiese haber entre, bueno, qué es una correlación y qué es una causalidad, pues, bueno, va un poco relacionado con el quinto elemento, que es el razonamiento post hoc, ergo propter hoc, o sea que A precede B, entonces A causa B, bueno, son similares ambas. Que un elemento correlacione con otro no significa que un evento preceda o cause otro. En este caso, en el razonamiento post hoc, ergo propter hoc, tenemos que no porque A preceda a B, significa que A causa B. La exposición a muestras sesgadas, esto ocurre mucho en profesionales de la salud que trabajan en población clínica durante mucho tiempo, pues en algún momento empiezan a sobreestimar la cronicidad de los problemas psicológicos. Entonces, sucede que personas que tienen mucho tiempo trabajando, vamos a decir, en centros psiquiátricos, ¿no? En centros donde hay poblaciones, de repente poblaciones vulnerables, pues pudiesen empezar a sobreestimar que esto que ocurre en estas poblaciones que son muy propias, muy poco significativas, mejor dicho, poco representativas de la población global, pues bueno, la empiezan a sobreestimar y pensar que este comportamiento, estas actitudes, estas respuestas se ven en toda la población y no en estas poblaciones que son propias, únicas, que no representan a la globalidad. Tenemos el razonamiento por representatividad, igualmente, ¿no? Que deberían ir iguales con iguales, ¿no? No hay crítica, no hay control. Se crean conclusiones falsas cuando pensamos que estimamos que la similitud entre dos eventos objetos pues representan lo mismo. Están luego los medios de comunicación y cine engañosos. Esto creo que queda bastante claro. Los medios de comunicación bombardean con representaciones muy sesgadas la prevalencia de ciertas características de la población y esto alimenta las creencias erróneas. Bueno, esto se ve muchísimo al día de hoy. La exageración de una parte verdadera, ¿sí? Bueno, sí, en la psicología es difícil hablar de leyes y hablar de elementos que quizás no tengan cierta parte de verdad y bueno, a veces se toma esa parte que quizás puede ser una pequeña parte que sea cierta, se exagera y bueno, termina deformándose el concepto, el constructo que estamos evaluando, que estamos observando. Y bueno, la confusión en la terminología, ¿sí? Ciertos conceptos erróneos se derivan por una probable confusión con respecto a los significados de los términos técnicos, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, que ocurre una confusión entre el trastorno esquizofrénico y los trastornos de personalidad múltiple, como lo llaman, como coloquialmente, ¿no? Se puede pensar que efectivamente algunos trastornos poseen características que en realidad no pertenecen al trastorno y lo que hay es una confusión terminológica, ¿sí? A ver, vamos a hablar un poco, para pasarla a la siguiente página, por favor, la siguiente lámina. A ver, aquí ya entrando un poquito como en aquellas cosas que posiblemente muchos de ustedes ya sepan, para los que no son psicólogos, los que no son estudiantes de psicología, pues posiblemente algunas sabrán, otras no sabrán. Yo me encontraba con estos mitos y bueno, cuando yo los leía yo decía, bueno, esto queda como bastante claro que no son así, pero bueno, vale la pena entender, hablando un poco del sesgo, de la representatividad, ¿no? Y de las muestras sesgadas, la exposición a muestras sesgadas, cómo es que por trabajar tanto con psicología y con psicólogos, pienso que ya este tipo de cosas quedan bastante claras y pues no. Fíjense que este autor, Lilienfeld, propone como los 50 grandes mitos de la psicología popular, ¿sí? Y en este libro propone el top 10, ¿no? Como los mitos que más se repiten de manera popular sobre la psicología, que bueno, son falsos, ¿sí? Primero que todo tenemos uno que seguramente muchos de ustedes ya habrán escuchado en sus clases de neurociencia, que es, solo usamos el 10% del cerebro, porque sabemos que es completamente falso. No queda 100% claro de dónde surgió este mito, lo que se sabe es que, bueno, en esa década de los 30, 1930, cuando se empieza a estudiar el cerebro de alguna manera, pues bueno, había muchas cosas que no se sabían
y empiezan como a generarse este tipo de ideas de que, bueno, solo se utilizaba el 10% de las neuronas, solo se utilizaba el 10% de la masa encefálica, y bueno, lo que queda claro es que si efectivamente esto fuese así, porque cuando hay daño cerebral, eh, así sea leve, pues se ve el cambio. Si fuese así, que nada más se utiliza el 10% del cerebro, pues bueno, si hubiese un daño a nivel cerebral por una contusión o quizás alguna enfermedad a nivel biológico, bueno, ¿por qué se ve? Porque esto pudiese responder igualmente. Vamos a pasar a la siguiente. Es mejor expresar la ira que mantenerla. Esta al día de hoy se repite muchísimo y se repite muchísimo también por las pseudoterapias, ¿no? ¿Cómo es que se sobreestima la catarsis? Quizás como sobregeneralizándola y llevándola a un punto donde realmente, sí, a pesar de que la catarsis puede ser beneficiosa y tiene algunas veces parte de los objetivos de muchos tratamientos, eh, cómo es que no siempre la expresión de la ira termina siendo buena para una persona, ya que demostrar la ira en ciertas situaciones eh, pues puede aumentar el acaloramiento y la agresión. En este caso, sí, podemos tener en cuenta que expresar la ira de manera saludable, ¿no? De manera inteligente, pudiera ser beneficioso para alguien, pero no toda expresión de la ira termina siendo positiva, pues en términos del contexto de la situación. Entonces, eso vale la pena verlo también, que no es algo todo nada. Estas creencias que, bueno, pueden tener su parcialidad en su parte verdad, pero que no siempre es así. Esta particularmente se repite muchísimo y está por tantos los libros de autoayuda, ¿no? Y quizás una desestimación sobre los trastornos mentales, hablando más de los trastornos afectivos, ¿sí? La baja autoestima es la mayor causa de los problemas psicológicos. Bueno, sabemos que sí, efectivamente la baja autoestima puede generar puede generar ciertos, vamos a decir, cierto daño, ¿no? Ciertas consecuencias negativas, ¿no? En el éxito interpersonal, en la actividad escolar, ¿sí? Pero la baja autoestima no es necesaria ni suficiente para padecer, por ejemplo, de diagnósticos como depresión. Entonces, esto se repite muchísimo eh, por, bueno, muchos libros de autoayuda, libros que sobreestiman el autoestima como una variable que si se trabaja pudiese resolver la mayoría de los problemas psicológicos que puede tener alguien. Aquí entran un poco los self-esteem games, ¿no? Estas actividades de repetición donde uno tiene que decirse siempre que cosas positivas y que uno es el mejor y que sí se puede, bueno, sí. ¿Cómo es que quizás, hablando de los beneficios económicos que pueden tener las falsas creencias y las pseudociencias, pues se pueden ver acá, ¿no? Cómo se pueden vender productos que sobreestiman este tipo de creencias. La memoria humana trabaja como una videocámara, imagino que también la habrán escuchado, ¿no? Que todo lo que se guarda, todo lo que se registra en el cerebro queda guardado. La hipnosis es un estado de trance diferente a la vigilia. Bueno, esto tiene parte de verdad, parte mentira. La hipnosis, pues, empieza a ser un estado de conciencia, sí, definitivamente distinto, pero que no deja de ser no deja de tener su elemento de vigilia y que, bueno, quizás lo que termina siendo parte del mito es estos elementos sobre cómo es que la persona en hipnosis puede hacer cosas o dejar de hacer cosas que no haría en un estado de vigilia normal. Bueno, no. Sí, la hipnosis es un estado distinto, pero no significa que la persona, pues, bueno, pase a un estado donde entonces no es nada consciente de sí mismo. Vale. Pasando a la siguiente, también se repite muchísimo por, bueno, películas, series, ¿no? El polígrafo es un método exacto para detectar mentiras. Sabemos que el detector de mentiras, como lo conocemos, no es un detector de mentiras, es un detector de arousal, ya que recoge pues, cambios en la piel, cambios en las pulsaciones, ¿no? Pero no que recoge cuando ocurre una mentira. Como dije, este es un mito que se ha repetido, se ha visto de manera frecuente gracias bueno, una mala interpretación de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en una serie policíaca, ¿no? Lo que puede ocurrir en se me fue la palabra, cuando hacen un interrogatorio, ¿no? Interrogatorio policiaco. A ver, los opuestos atraen. Este es un clásico, creo que es uno de los mitos que más se repite respecto a las relaciones de pareja. La verdad es que no, los opuestos
las investigaciones lo que revelan es que los opuestos no se atraen per se, o mejor dicho, la investigación lo que muestra es que las personalidades que tienen mayores características similares son las que se suelen atraer. Pasamos con, bueno, uno que ya mencioné, ¿no? Las personas con esquizofrenia tienen múltiples personalidades. Bueno, esto viene un poco sobre cuando se empezó a definir el término esquizofrenia. La esquizofrenia viene un poco sobre la escisión, la separación, la mente dividida, ¿no? Como se quería empezar a definir la esquizofrenia y cómo quizás esto pudo tener como cierta, vamos a decir, generó cierta confusión y se empezó a pensar que, bueno, esta mente dividida, esta escisión, a lo que se refería es que una persona tenía pues diferentes personalidades. Esta es una que creo que en Venezuela la utilizamos mucho como una frase para referirnos a alguien que quizás está haciendo algo que no es esperado. La luna llena causa locuras y crímenes, ¿no? Esto viene, se popularizó por un psiquiatra llamado Arnold Lieber en 1978, que justificaba que como el cuerpo está compuesto por un 70% de agua, pues la luna de alguna manera tenía que influir sobre el cuerpo, así como lo hacía sobre las mareas. Bueno, las investigaciones han demostrado que la luna no tiene nada que ver con los estados ni los cambios a nivel de trastornos mentales, personas que quizás puedan cometer algún tipo de acto no esperado. A ver, a ver. Perdón. Muchos criminales usan la demencia como defensa exitosamente. Este es bien particular porque incluso recuerdo, hablando aquí personalmente, una vez un amigo que lo comentaba, ¿no? Que él decía así de manera de chiste, ¿no? Como si alguna vez él llegaba a cometer un crimen, él iba a justificar. Él lo decía como algo así, por supuesto, sin una persona que no sabía nada de psicología, algo así como yo voy a justificar psicosis temporal, ¿no? Una psicosis, psicosis corta, algo así decía, ¿no? Y él estaba seguro que con eso él podía defenderse y él podía evitar la cárcel en caso de que algún día quisiera cometer un crimen. Bueno, pues las estadísticas nos demuestran que solamente el 1% utilizan la demencia, ¿no? La demencia, los estados de psicosis, ¿no? Como una especie de argumento para reducir las sentencias. Bueno, solo el 1% de los juicios utilizan este tipo de defensa y de este 1%, solamente el 25% a favor, son fallados a favor. Esto en Estados Unidos, sí, por supuesto. A ver, pasemos de la... Bueno, no, de hecho aquí me gustaría detenerme aquí, ya que aparecieron estos 10 mitos. A mí me gustaría escucharlo a ustedes. Aparte de estos 10, ¿qué más han escuchado ustedes? ¿Qué se parece a esto? ¿Qué experiencias como estudiantes de psicología han tenido con, bueno, personas que quizás estuvieron con ustedes, que estuvieron al principio de la carrera, o personas que no son psicólogos, familiares, amigos, que repitan discursos como este? ¿A alguien le gustaría comentar algo? Vale, bueno, asumiré que no, que en este punto quizás todo está quedando bastante claro y que, bueno, que hasta ahora todos nos rodeamos de psicólogos y de estudiantes de psicología, por lo tanto no escuchamos estos mitos. A ver, Yo pasemos voy a leer una pregunta que estaba en el chat, que bueno, perdón, como compañera, ay, ajá. simplemente lo que comentaba era que no solamente la luna tiene efecto sobre la forma de actuar de las personas, sino que el Mercurio retrógrado también. Ajá, esa es otra que, claro, no aparece aquí, pero creo que se ha repetido bastante. Yo no sé decir si es un sesgo mío, pero me da la impresión de que Mercurio retrógrado es el nuevo te pegó la luna, ¿no? Algo como un cambio reciente del discurso que termina siendo muy parecido. ¿Cómo es que los cuerpos celestes pueden influir? Sí, es cierto, Mercurio retrógrado. A Yo ver. también he escuchado sobre la hipnosis, bueno, que nosotros podemos hacer que la gente esté en un estado de hipnosis donde nos obedezca cualquier cosa. Y no sé si Ujú. esto realmente es una creencia de psicología, y yo estoy casi segura que no, pero no puedo decirlo con base. Vale. Eh, es un... Y también, bueno, nosotras decíamos que para la promoción de justamente esta conferencia, una frase que desde que comenzamos a estudiar psicología nos dicen es, me vas a leer la mente.
Y yo digo, pero los Ah, psicólogos no leen mentes, ¿cómo te leo la mente? Es un libro. Creo que esa fue la manera en la que promocionamos justamente esta conferencia y creo que es súper importante porque de verdad que como estudiantes de psicología lo escuchamos bastante. sí, sí, efectivamente es otra de las creencias y otra de las frases sobre, bueno, lo que sucede con el psicólogo y cualquier otra persona. Otra duda aquí, me salió, ¿por qué voy al psicólogo? Perdón, no pude ver bien la pregunta completa. ¿Qué dice? ¿Por qué voy al psicólogo? En vez de ir al psiquiatra es más efectivo, o sea que el psiquiatra es más efectivo que un psicólogo. Claro, ya, ya. Claro, ya estos son más que creencias erróneas. Pudiésemos entrar ya. Em, bueno, no, creo que, no, efectivamente, creo que sí pudiésemos hablar de un poco sobre estos conceptos erróneos, sobre quizás la confusión con los términos, ¿no? O parte de un poco de la desinformación. Creo que pudiese entrar más por allí. Es interesante, bueno, comienzo yendo por partes, bueno, hablando de los psicólogos que leen mente, bueno, sí, eso es como también una creencia popular que tiene mucha gente. Creo que la gente al final sabe que no leemos la mente de las personas, pero lo que sí creo que sucede es que pueden pensar que el psicólogo tiene un conjunto de habilidades que permita, que termina permitiendo como la apertura a entender cosas que a lo mejor la gente normal no ve, ¿no? Bueno, es que yo veo que tú levantaste la ceja de esta manera, entonces, claro, por eso es que yo sé que tú en este momento estás pensando sobre esto, porque eso es lo que dicen los libros de psicología, porque yo fui a mi clase de lectura de pensamiento uno y aquí yo aprendí, entonces, claro, sí, yo creo que la gente sabe que no es leer el pensamiento, pero pudiesen pensar que tenemos como esas habilidades de observación que bueno, sí, el psicólogo aprende a observar y hay cosas que se nos hacen evidentes con la práctica, lo que llaman el ojo clínico, pero no termina siendo tan evidente como para leer un pensamiento. Lo segundo que decían respecto a esta creencia de si el psiquiatra es mejor que el psicólogo, ¿no? Bueno, va un poco también sobre la sobreestimación de la farmacología, un poco también de el poco conocimiento, eh, sin querer ser despectivo, ¿no? Quizás la ignorancia que pudiese haber sobre cuáles son los efectos de los medicamentos y bueno, cómo es que, hablando en lo que debería ser lo esperado, ¿no? Y que puede ser lo más beneficioso por un paciente, es el trabajo multidisciplinario, donde, bueno, se haga un acompañamiento efectivamente psiquiátrico que puede estar junto a un acompañamiento psicológico. Muchos clínicos, ¿no? Personas del área del campo de la salud mental, directamente en la psicología de la salud, van a decir que ir a terapia, cuando es con psicólogo y psiquiatra, es como manejar una bicicleta. Y que el medicamento, el fármaco, termina siendo algo así como las rueditas de apoyo, ¿sí? Hay muchas personas que efectivamente requieren de algún tipo de ajuste a nivel neuroquímico para poder pues, ver otro tipo de avances a nivel terapéutico. Entonces, bueno, termina siendo como el medicamento una especie de rueditas de apoyo y la terapia siendo como la bicicleta completa. Entonces, para tú aprender a pedalear, para tú poder avanzar, pues requieres de estas rueditas de apoyo un tiempo. Así lo describen unas personas, creo que habrán otras personas que quizás no estén de acuerdo, otras personas que quizás le darán mucho más valor al tratamiento farmacológico. Aquí creo que todavía es una pugna lo que decía un poco de lo malo de nuestra profesión, que entramos como en estas cosas que quizás no sabemos si son totalmente ciertas, totalmente falsas, no tenemos leyes como tal, ¿no? Tenemos un conocimiento científico que, bueno, entra mucho por el depende, ¿no? Palabra como muy típica del psicólogo. Y respondiendo al tema también de la hipnosis, que no lo quería dejar por fuera, esa es también una de las prácticas, pues más, quizás más sesgadas, ¿no? Y quizás más, está cargada de mucho mito, ¿no? Efectivamente van a haber tratamientos y van a haber prácticas psicológicas que van a utilizar la hipnosis como parte principal del tratamiento. Hay una corriente que se llama terapia de tiempo limitado, ¿sí? Y psicoterapia de tiempo limitado. Y esta práctica particularmente va a utilizar la hipnosis en todas sus sesiones, ¿sí? Y bueno, describen que la hipnosis precisamente no es un estado donde la persona, pues,
va a hacer lo que tú quieras que haga sin que sepa, lo clásico como en las películas comiquitas, como que ahora quiero que hagas como una gallina, ¿no? Y la persona después despierta y que, ay, ¿qué pasó? Yo no, ¿qué hiciste, no? No, eso no sucede, ¿no? Lo que sucede es que se habla de la hipnosis como un estado de conciencia distinto a un estado de vigilia normal, pero que no llega a ese límite como puede ser bueno, de hacer algo que nadie espera que hagas, ¿no? Algo tan loco como ahora te conviertes en este animal. Bueno, pues no. A ver, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Hay algún comentario en el chat? Yo, ok, un gusto saludarte, Jorge. ¿Cómo Bueno, está? te iba a comentar, que ya mencionaste el polígrafo, ¿no? Bueno, iba a hablar un poco de que en algunos trabajos y tal, a veces se hace como obligatorio, ¿no? O sea, a veces ponen esa como una... Y me sorprende un poco porque, por ejemplo, al no ser exacto, pero no es exacto, pero entonces te puede hacer perder un trabajo si un resultado errado. Entonces, bueno, quería comentar un poco que, por ejemplo, en Estados Unidos, tengo entendido, no sé si haya cambiado, modificaron la ley donde tú puedes negar voluntariamente a la aplicación del polígrafo. En cambio, en un país aquí, donde no es correcta, muchas veces no te puedes negar. Sencillamente, no la quieres presentar, no tienes trabajo. Sencillamente no te llaman, ¿okay? Pero por lo menos en Estados Unidos, en otros países también, sí existe la opción libre de negarte a la aplicación de ese polígrafo. Sí. También sucede mucho, me parece, no sé cómo será, por supuesto, en todos los países, cómo será tipificado en todas las leyes. Sabemos que hay países que tienen unas leyes bueno, no tienen quizás muchos pies y cabezas para, por lo menos en pleno siglo XXI, pero particularmente en Estados Unidos, ellos saben, o sea, los cuerpos policiales saben que el polígrafo no es real. Ellos lo usan como un método para poder conseguir confesiones, precisamente como la gente no sabe que el polígrafo no es real, al pasar por el polígrafo, pues sienten que están, vamos a decir, leyendo su mente y que lo que va a salir allí, ya sea pues real o no, va a perjudicarlos. Entonces, claro, en este punto, creo que lo que tú comentas, Jesús, es interesante porque fíjate que es lo que decía al principio, cómo es que la pseudociencia, cuando entra en las políticas públicas, ¿no? Puede generar muchísimo daño. ¿Cuánta gente, cuántas personas, ¿no? Han podido pasar por el polígrafo que en realidad no son, bueno, no son criminales, pues no han cometido ningún delito y se les han imputado cargos porque simplemente no pasaron el polígrafo, que tú puedes estar simplemente nervioso y el polígrafo, bueno, por leer en la RAUSA los cambios bioquímicos en la piel, ¿no? Van a dar la respuesta de que efectivamente estás mintiendo. Es interesante, ¿no? Aquí por eso el peligro de la pseudociencia. La pseudociencia para el profesional, para el educador, parece graciosa, ¿sí? Yo leí estas creencias bueno, no podía evitar como sentir cierta gracia por ellas, pero esa es parte del peligro, porque, bueno, no todos son profesionales, no todos somos profesionales de la psicología. Muchas veces estos mitos cuelan en decisiones importantes que terminan afectando, ya sea a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a muchas personas, ¿no? Eh, un ejemplo pequeño, quizás como algo muy tonto, pero que quizás si nos ponemos a pensar, van a empezar a reconocer ciertos productos, son unos lentes, ¿no? Que venden, que tienen que prometen reducir la dislexia, ¿no? Porque hablan o comentan, ¿no? Este conocimiento como pseudocientífico de que la dislexia se produce porque los niños no construyen los pensamientos con palabras, sino con imágenes. Entonces, estos lentes cambian los colores de las cosas para que entonces los niños puedan leer mejor, porque entonces envía una luz directa a la retina y de la retina pasa entonces al occipital, entonces de allí va. Entonces, claro, vemos cómo es que se presenta todo esto, un lenguaje que parece científico, pero que entonces
ponemos a personas que quizás no tienen el conocimiento a comprar estos lentes y que, bueno, que al final no tienen ningún tipo de beneficio más allá de quizás, bueno, ser un poquito más cómodos al momento de cargarlos y al momento de ponérselos, pero que en sí no tiene ningún beneficio que promete. Entonces, bueno, de allí interesante, ¿no? Poder hablar como las consecuencias que tienen estos mitos. Me van a disculpar que yo hablo bastante, ¿no? Yo hablo bastante y quizás me voy por las ramas y voy para acá y devuelvo y para allá. Me comentan y me detienen si no está quedando claro algo, si hay preguntas o si estoy yendo muy rápido, bueno, avísenme porque yo sé que también hablo muy rápido. A ver, seguimos. A ver, esto parte de una investigación que encontré por acá, que me llamó la atención, llamada Falsas Creencias en la Psicología Contemporánea, ¿no? Realizada por Alarcón en 2015, una investigación relativamente reciente. Creo que valdría la pena, ¿no? Alguien que quisiera hacer su tesis, que pudiese replicar este experimento al día de hoy. Creo que está bastante bien. En estos años creo que han habido cambios importantes en la psicología o en cómo las personas perciben la psicología. Entonces creo que es valioso verlo. Esto como una idea para quienes vayan a hacer su tesis pronto, una idea. Pero bueno, esta persona replica la investigación realizada por Gartner y Brown en el 2013, donde ellos crean un formulario, crean una encuesta sobre las creencias erróneas en la psicología contemporánea, ¿sí? Esta escala divide pues estas creencias en diferentes categorías, ¿no? Cerebro y conducta, desarrollo y envejecimiento, memoria e inteligencia, aprendizaje, conciencia, emoción y motivación, psicología social, personalidad, enfermedad mental, psicología y ley, y por último, tratamientos psicológicos, ¿sí? Y los resultados de esta investigación es que, perdón, no lo comenté, esta persona realiza esta investigación en estudiantes y psicólogos y lo compara con un grupo de personas que no son psicólogos, no tienen ningún tipo de relación afín con la psicología y encuentra que efectivamente, como les comenté, las personas, estos estudiantes de psicología y psicólogos van a tener menores creencias, menores falsas creencias que los no psicólogos. Pero lo interesante es que por lo menos en esta muestra, la diferencia es pequeña, ¿sí? Es pequeña apenas. Entonces también vale la pena eso, como es que igualmente dentro de estudiantes y psicólogos todavía se pueden conseguir falsas creencias. Esto por un lado, lo que comentaba, como es que hay creencias que tienen cierta parte de verdad. Entonces pueden generar confusión incluso en los profesionales. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Bien, yo quería precisamente que podamos revisar una de estas cuantas creencias que aparecen, ¿no? Antes. Ajá. Yo quería que revisemos una de estas creencias que aparecen en esta investigación, divididas de esta manera. Fíjense que ya mencionamos unas, igualmente yo quiero que aparezcan otras y luego comentemos qué les parecen y si les llama algo la atención. Fíjense que nuevamente aparece que la mayoría de la gente usa el cerebro, solo un 10% del cerebro, como una de las creencias para cerebro y conducta. Esto como parte de estas creencias a nivel neurocientífico. También está la creencia de que en los adultos pueden crecer nuevas células cerebrales, ¿sí? Hay personas que piensan que no, que solo ocurre la apoptosis, la muerte celular. Entonces, una vez que el cerebro humano se desarrolla, pues lo que se hace son que se van perdiendo neuronas. Esto tiene cierta parte de verdad, cierta parte no, porque, bueno, efectivamente, aunque son pocas, o no es un proceso tan notorio, sí, efectivamente se pueden crear nuevas células neuronales. O nuevas neuronas, mejor dicho. Y bueno, otra creencia es que algunas personas son de forma exclusivamente zurdas y otras cerebralmente diestras, ¿no? Esto como otra creencia de que, bueno, sí, aunque efectivamente los hemisferios cerebrales tienen funciones diferentes, son interdependientes, ¿no? Puede haber la creencia, como bueno, que muchos de ustedes habrán escuchado, de que entonces el cerebro derecho hace esto y el cerebro izquierdo hace esto. Entonces yo soy más artístico porque entonces yo tengo una prevalencia. Que, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Dejamos de escucharte por unos segundos, pero ya te escuchamos nuevamente.
Vale, vale. ¿Dónde me dejaron de escuchar? Ver, perdí la idea en este instante. A ver, bueno, hablaba un poco sobre eso, cómo es que quizás se puede pensar que los dos hemisferios del cerebro son distintos, tienen funciones distintas y bueno, lo real es que son interdependientes. Respecto Cuando al estás, desarrollo y envejecimiento, ¿cómo? te dejamos de escuchar cuando empezaste a hablar del tema artístico. Ah, bueno, no, lo que decía, como que se puede pensar que entonces, como yo soy más artístico, porque entonces yo tengo una prevalencia de este lado del cerebro, entonces todo esto lo que se procesa en mi cerebro es arte, y entonces, claro, como es que se puede pensar que entonces el cerebro se divide como por partes independientes y bueno, lo que hay es una interdependencia. Respecto al desarrollo y envejecimiento, una creencia muy, muy popular, que es que los bebés solo establecen vínculos de apego con sus madres, cosa que actualmente se sabe que no, que el papá, la figura paterna también es una figura de apego para el niño. Esto es una creencia también que se tiene al día de hoy, ¿no? Muy clásica, ¿no? También muy de la psicología, quizás de la psicología profunda más, vamos a decir, más clásica. Luego tenemos creencias sobre la memoria, ya lo hemos mencionado, ¿no? Como es que la memoria funciona como una videocámara, todo se puede recordar, ¿no? Si hacemos un esfuerzo enorme, podemos recordar acontecimientos de nuestro nacimiento, cosas que son falsas, ¿no? Que el cerebro hasta cierta edad no tiene la capacidad de recordar ciertos eventos. Y bueno, también una creencia sobre los recuerdos fotográficos, que estas creencias que tienen su parcialidad, sí. Particularmente con los eventos traumáticos, puede ocurrir que personas recuerden vívidamente ciertos momentos, pero esto no es el común, ¿sí? No es el común, no es lo usual, y que bueno, que quizás el tema de la memoria, por así decirlo, fotográfica, entre grandes comillas, va a depender mucho también del evento, ¿no? Y del contexto. A ver, inteligencia y aprendizaje. Tenemos esta creencia que aparece, ¿no? Sobre inteligencia y aprendizaje es sobre el reforzamiento negativo, ¿no? Un tema hacia quizás un tema terminológico, pues se piensa que el reforzamiento negativo es un castigo, cosa que, bueno, imagino que ustedes ya, estudiantes de psicología, ¿no? Todos acá sabrán que no, que el reforzamiento negativo lo que hace es eliminar el estímulo adverso, eh, pero no es el castigo igualmente, que no tiene nada que ver con positivo o negativo como en términos de valores, sino que es algo que acompaña el reforzamiento. Sobre la conciencia, hablábamos un poco sobre la hipnosis, ¿no? También aparecen cosas como que escuchar una grabación mientras dormimos puede ayudar al aprendizaje. Eso me recuerda quizás a un episodio de Friends, ¿no? Cuando Chandler empieza, creo que es que quiere dejar de fumar y le dejan una grabación de eres una mujer fuerte y poderosa, ¿no? Entonces, como es que aquí Chandler termina repitiendo que es una mujer fuerte y poderosa por esta grabación que escuchaba mientras estaba dormido. Y bueno, vemos como quizás los medios, aunque es una escena muy graciosa, pues termina reforzando esta falsa creencia de que podemos aprender escuchando cosas mientras estamos dormidos. Sobre la emoción y motivación, eh, aparece un poco, esta es una creencia que quizás vale la pena saberlo, ¿no? Creo que es algo que se repite bastante igualmente. Las úlceras del estómago son causadas principalmente por el estrés, cosa que no es así. Se sabe que las úlceras estomacales se producen, ¿no? Por una bacteria estomacal. Esto es relativamente reciente en realidad. Pero bueno, que hasta hace no mucho se pensaba que se producían netamente por estrés. Luego pasando por la psicología social, tenemos el mito de que, bueno, si una persona está en un sitio concurrido y le ocurre algo, más personas le van a ayudar, ¿no? Pues esto también es un mito, pues pasa todo lo contrario. Cuando mientras más personas hayan en un sitio y te ocurre alguna emergencia, algo, es menos probable que te ayude. Esto por la difusión de la responsabilidad, pasando por otra. A ver, expresar la ira directamente a otra persona o un objeto nos hace más agresivos. Bueno, también es una creencia que pudiese haber, ¿sí? Los grupos tienden a tomar decisiones menos extremas que las personas, cosa que también es falso, ¿no? Podemos ver lo que, bueno, aunque sea individual o grupal, los grupos también pueden tomar decisiones extremas. Pasamos por teorías de la personalidad, nuevamente sobre cosas como disciplinas como la grafología,
pueden tener cierto auge, y pensar que entonces una persona que aprenda de grafología puede entonces determinar completamente nuestros rasgos de la personalidad. Los estudios actuales demuestran que bueno, la grafología sí puede determinar ciertos aspectos relativos a la persona, pero no definitorios sobre la personalidad. Eh, Esto también va de la mano con otras pseudociencias, ¿no? Un poco con la astrología también, que, bueno, pasa similar. ¿Cómo es que, ¿cómo se llama esto? La quiromancia, ¿no? La lectura de la mano. ¿Cómo es que son factores que pensamos? Prácticas que la gente pudiese pensar que pudiesen permitir que sepa sobre la personalidad, sobre rasgos de alguien. Bueno, sí, astrología como otra creencia popular. Y otra importante es que la mayoría de las personas que sufrieron abusos físicos de niños no se convierten en abusadores. Cosa que, bueno, tiene su parte verdad, parte mentira, ¿no? Que efectivamente, bueno, mucha de la población que es abusada en la infancia, pues sí, efectivamente puede repetir esta historia ya como el abusador en el futuro, ¿sí? No es algo uno a uno, ¿no? No es algo que va a pasar, pero tampoco es algo que no es algo que no pasa, ¿sí? Es algo que puede suceder. Entonces también son esas cosas que tienen como su parcialidad. Pasamos por las enfermedades mentales, ¿no? Solo las personas profundamente deprimidas cometen suicidio, o un mito, bueno, como lo que es el suicidio, tiene muchos mitos alrededor. Bueno, sabemos que la depresión no es la única variable predictoria del suicidio, ¿no? De hecho, una de las variables que mejor predice el suicidio realmente es la desesperanza, y la desesperanza no se presenta solamente en la depresión. Entonces, bueno, saber que eh, eh, muchas otras enfermedades mentales, por ejemplo, el consumo de sustancias, la bipolaridad, ¿no? Y la esquizofrenia, también tienen una alta relación con el suicidio. Eh, sí, esto como parte de las creencias. Y bueno, esto que ya la mencioné, ¿no? Que las personas con esquizofrenia tienen personalidades múltiples, cosa que no es así. Pasando un poco ya para terminar con estas últimas que me parecen también creencias importantes sobre los tratamientos psicológicos, ¿no? Que la mayoría de las psicoterapias utilizan un diván, ¿no? O una camilla, y que exploran el pasado de la persona, cosa que, bueno, no ocurre en todas las prácticas, pero que, bueno, cuando pensamos quizás en psicoterapia, lo primero que nos imaginamos es un diván, una persona de tez blanca con su candado, ¿no? En silencio detrás de la persona, ¿no? Parte como de las creencias populares de la psicología. Otra importante es que las terapias electroconvulsivas, el electroshock, ¿sí? No se administra raramente, o que para administrarse se administra para castigar a los pacientes, pues no, esto también es una creencia errónea. De hecho, el electroshock actualmente es una terapia que se utiliza bastante, y se utiliza bastante con pacientes con depresiones crónicas, ¿no? Responde muy bien. Con pacientes con depresiones crónicas no es eso de que te cuestan en una camilla y entonces te amarran y te electrocutan. No, no ocurre de esta manera. La terapia de electroshock no funciona así. No funciona como algo doloroso, todo lo contrario. Pero bueno, nada, son parte de estas creencias, que son muchas, ¿no? Son muchísimas las creencias que pudiesen haber sobre la psicología, que les repetimos y se repite entre estudiantes, ¿no? Como es entre el boca a boca, entre lo fácil, lo que se registra. A ver, ahora, desmintiendo las falsas creencias y las falsas creencias. Pues aquí Gutiérrez, también otra investigación, bueno, recogiendo un poco, propone dos formas para eliminar las falsas creencias, ¿no? Que no son mutuamente excluyentes. Una, que es eliminar los mitos en clases. Pues bueno, él propone que los profesores, bueno, tienen que presentar el conocimiento científico tal cual es, ¿no? Como verán que sucede con ustedes en clase, pero también habla de la aproximación activa. La aproximación activa no es directamente presentar el conocimiento científico per se, sino que también presentes el mito antes de presentar el conocimiento real, ¿no? Aunque suene contraintuitivo, parte esencial de la desmitificación de la psicología va de la mano con poder hablar de los mitos en voz alta, ¿no? Al hablar de los mitos, al saber cuáles son, al poder presentarlos, es mucho más fácil que el estudiante lo entienda, lo sepa, y que entonces al presentarle el conocimiento real
pues bueno, entienda que aquello que quizás podía creer por parte de la psicología popular, pues no es real, es falso. Entonces, nada, esto fue parte de lo que yo conseguí. Yo quería agregar aquí un poco más de la experiencia personal y quizás como otras investigaciones más recientes, más de la mano con, por ejemplo, estas investigaciones respecto a las fake news y cómo es que las fake news ruedan por las redes de una manera tan veloz. Eh, creo que esto también eh, influencia, ¿no? O no permite que sea fácil desmitificar estas creencias populares. Eh, creo que parte también de la problemática que ocurre, no solamente es lo que ocurre en clases, lo que ocurre del boca a boca, sino también lo que puede ocurrir en las redes sociales. Y bueno, cómo es que todos los días podemos leer cualquier cantidad de barbaridades sobre la psicología, que bueno, nada tienen que ver con nuestra práctica, con nuestro oficio, con lo que hacemos en el día a día, ¿no? ¿Cuántos tweets no hay por ahí de mi psicóloga me dijo que si me soñó es porque me ama? Entonces así como que bueno, pero ya va. Y lo retuitean, bueno, ¿y eso qué pasa? Importante hablar de las fake news. Los psicólogos tenemos que lidiar con un montón de, y no pude leer más. A ver. Ajá, importante hablar de las fake news, lidiar con un montón de influencers desinformando acerca de la psicología. Sí, efectivamente. Efectivamente, parte de la problemática con la psicología es que tenemos mucha gente que no es psicóloga hablando de psicología, ¿no? La psicología, lo decía al principio, tiene el problema de que utiliza mucho el lenguaje común para explicarse y esto termina generando que básicamente cualquier persona pueda hablar de psicología. Que hable adecuadamente bueno, no es así, pero termina siendo un lenguaje que es relativamente fácil de dominar, entre grandes comillas, ¿no? El conocimiento pseudocientífico, pues recorre las redes fácilmente cuando la figura del psicólogo termina cargada de tantos mitos, pues se empiezan a crear un montón de imágenes que no responden a nuestro conocimiento y bueno, terminan generando un daño enorme. Quisiera leerlos o escucharlos, ¿no? Hasta ahora, bueno, que se quedan con lo que vengo diciendo, qué les ha parecido hasta ahora. Hola, yo tengo una duda. ¿Cómo podemos hacer que los que no estudiamos psicología para no caer en estas falsas creencias? Mira, en realidad termina siendo un poco voluntario, ¿no? Las personas terminan informándose sobre aquellas cosas que les interesan, como decía, las variables que están relacionadas con la desmitificación de las falsas creencias son el estudiar psicología, o sea, el practicarla, el hacer psicología y el conocer la psicología como una ciencia. O sea, esto quiere decir que la persona que realmente quiere interesarse en la psicología como ciencia va a empezar a buscar sobre esto. Yo pienso que como psicólogos tenemos un papel psicoeducativo también en esto y que a pesar de que puede ser difícil, tenemos que permitir que exista esta aproximación activa justamente, ¿no? Eh, el mito, ¿no? La falsa creencia, esta psicología popular genera cierto morbo. Eso pudiese ser beneficioso para nosotros los psicólogos para desmitificar. O sea, si nosotros de manera contraintuitiva, como pudiese parecer, empezamos a presentar estos mitos en conjunto al conocimiento científico real, pues podemos llamar la atención y permitir que la gente entonces se informe de manera individual sobre qué sucede en la psicología. O sea, termina pareciendo un poco extraño, ¿no? En la medida que de repente más mencionamos estos mitos, más pudiéramos nosotros empezar a desmitificar la psicología. ¿Sí me explico? Sí, yo creo que te explicas bien. Con respecto a la pregunta de María Ángela, yo también creo que una forma de no caer en estas falsas creencias es pues investigando, poniendo en duda esto de los opuestos se atraen. Busquemos pues investigaciones que realmente avalen esto, teorías que realmente avalen esto, porque es la única forma que nosotros los psicólogos desde la ciencia de la psicología podemos justificar todo aquello que decimos. Si hay investigaciones que lo valen, si hay teóricos que tengan una teoría lo suficientemente fuerte que durante años se haya mantenido en la información que se nos brinda. Esa es una forma bastante fácil. Uh -huh. Efectivamente, ¿no? Esto claro depende, nuevamente como decía, de la voluntad, la decisión individual, ¿no? Lastimosamente,
quisiera, ¿no? Como psicólogo, ¿no? El poder meterle a la gente en la cabeza el conocimiento científico, pero no, no es así de sencillo, ¿no? Esto va de la mano con el interés de la gente precisamente de estudiarlo. Esto venía recordando ahorita, no sé si la habrán visto, una TikToker, que es una psicóloga, es una señora mayor, que hace unos videos muy graciosos que desmitifican justamente estas creencias erróneas en la psicología. Entonces, ella lo que hace es que, por ejemplo, aparece un video de un muchacho diciendo esto, no, es que mi psicólogo me dijo, las investigaciones dicen que si tu crush te sueña es porque le gustas, ¿no? Entonces, claro, ella agarra parte del video y lo que hace es como de manera muy jocosa, bueno, decir como que no, mira, esto no es real, no sé qué tal, esto no es así. No, es eso, ella toma parte de la falsa creencia como una oportunidad para informar. Entonces, si yo tuviese que proponer precisamente como una forma para empezar a desmitificar, es empezar a conocer cuáles son los mitos, ¿sí? Poder saber qué es lo que cree la gente. Al empezar a entender qué es lo que la gente dice de la psicología popular, nosotros podemos pues apoyar entregando, ¿no? Como, bueno, mira, está bien esto que dices, ¿no? Sin juzgar, bueno, tampoco hay que caer en el ataque, pero pudiendo presentar, como, bueno, mira, ¿qué tal si este paper que está acá que dice lo contrario a lo que estás diciendo tú? Este metaanálisis que te muestro, entonces, no, esto es una forma también. A ver, bueno, yo particularmente por acá termino con la ponencia, o sea, con esto cerramos la presentación. No sé cómo estamos de tiempo, ya llevamos una hora, ya llevamos una hora. No sé cómo es el tema del tiempo acá. Bueno, tenemos un poco más de tiempo porque eso fue lo que pedimos, un poco más de tiempo. Como te comenté, podemos extenderlo un poco más. Si alguien tiene alguna otra pregunta, yo tengo algunas acotaciones que quiero hacer, pero podemos esperar hasta el final para ver si alguien tiene otra pregunta que quiera hacer. Por el chat también hace rato, Dimas te puso que gracias por tu disposición y que te mandaba un fuerte abrazo. Y bueno, la verdad sí quería agradecer a Dimas también por ser el puente para comunicarse con nosotros, con el grupo de intrusismo y bueno, eso principalmente. Ok, ya. No estaba muy seguro qué Dimas era, claro. No. Por acá también agradecido con ustedes por la oportunidad, ¿no? Por permitirme este espacio para hablar un poco sobre este tema tan importante que son estas ideas erróneas, estas falsas creencias que tenemos en nuestro gremio, ¿no? Yo quería también preguntarles a ustedes, bueno, pues antes de hacer esta ponencia, con qué ideas venían ustedes también, ¿no? ¿Qué cosas esperaban ustedes escuchar sobre los mitos que usualmente están en nuestra carrera? Qué bueno que lo dices porque justamente estaba esperando lo que te decía, estaba esperando un momento para terminar con eso y es que yo creo que una cosa que afecta mucho nuestra área de la psicología es que las personas tienen unas creencias del psicólogo o de ir al psicólogo un poco distorsionadas, un poco erróneas y creo que eso era lo principal. O sea, era como mi idea cuando yo decía, bueno, tratemos los temas de ideas erróneas sobre la psicología teniendo en cuenta que sí, que evidentemente hay muchos términos que tienen y frases que nosotros mantenemos que era lo que tú abordabas durante toda la ponencia, que me parece genial, pero hay cosas como que la gente dice, yo no creo en el psicólogo o los psicólogos no curan, entonces ¿para qué yo voy a ir al psicólogo? Voy a pasar toda mi vida yendo a terapia porque ellos no curan. Claro, Eh, Esas cosas, como pensar en el psicólogo de forma mala, de forma de que realmente es inservible, porque yo puedo, otra cosa que he escuchado, que también he visto información que habla sobre eso, es si yo se lo cuento a mis amigos, es igual a que vaya al psicólogo, porque yo le estoy pagando a alguien porque me escuche. Entonces, claro. es una cosa que nos perjudica, porque además este, la, la, la psicología es un área muy importante dentro de la salud mental. Entonces, eh, eso, quería a ver si podías hablarnos un poquito sobre eso. Claro que sí. Fíjate claro, cuando me hablabas un poco sí, de las ideas erróneas de la psicología, yo me fui un poco más hacia lo general, ¿no? Porque el tema con la psicología es que creo que también una de las creencias que pudiésemos tener es que la psicología se queda únicamente en los tratamientos, ¿no? O en este lado que es el más, vamos a decir, como el más popular.
la psicología clínica, ¿no? La psicología que tiene que ver con pacientes, con tratamientos. Efectivamente, creo que si empezamos como a poner el ojo, la lupa, ¿no? En esta parte específicamente, podemos encontrar otro grupo de creencias que también se terminan replicando y que también terminan generando mucho daño. Fíjate que sí, hay una en particular que creo que es una creencia que tienen muchos estudiantes de psicología, incluso profesionales recién graduados, que es que el psicoanálisis es lo mismo que psicoterapia o que el psicoanálisis es lo mismo que psicología. Eh, para muchas personas es sorprendente, y hablo de psicólogos y no psicólogos, ¿no? Por igual, es muy sorprendente cuando se enteran que el psicoanálisis para estudiarlo, para formarse como psicoanalista, no hay que ir a ninguna universidad, ¿no? O sea, eh, a lo mejor habrá alguna universidad en el mundo, por supuesto, ¿no? Que avale el estudio psicoanalítico y te entregue un diploma. Pero en principio, el ser psicoanalista no es ningún grado académico. O sea, tú puedes graduarte como, por decir algo, ingeniero mecánico y decidir formarte en psicoanálisis y pertenecer a la sociedad psicoanalítica. Esto es interesante porque hay que entender que efectivamente la psicología, el psicólogo particularmente se puede beneficiar del conocimiento psicoanalítico, psicodinámico en su práctica, pero no todo psicoanalista es psicólogo, ¿no? Y aquí también pasa otra cosa importante, que es que cuando empieza a introducirse en la psicología clínica, vemos que los términos que utiliza el psicoanálisis y la psicología clínica son muy parecidos. Algo muy particular es, por ejemplo, cuando hablamos de psicosis, ¿sí? Cuando hablamos de psicosis a nivel clínico, podemos hablar de, bueno, una serie de síntomas, de signos y síntomas que se presentan en una persona que, bueno, va a tener, bueno, sí, va a tener alucinaciones, va a tener delirios, ¿no? Va a tener un comportamiento que no es esperado, puede ser una persona que sea violenta, ¿no? O sea, vamos a tener como ciertos rasgos que van a ser notables y que eso es lo que nos va a determinar a nivel clínico, que esa persona tiene una psicosis, ¿ok? Pero, por ejemplo, el psicoanálisis pudiese tomar la psicosis como una estructura de personalidad, ¿no? Sí, como una forma de definir ciertos rasgos de la persona, ¿no? Entonces se puede hablar de personalidades psicóticas. Y no estamos hablando de lo mismo, o sea, estamos utilizando el mismo nombre, ¿no? Para cosas que no son lo mismo. Entonces, pueden ocurrir un conjunto de confusiones y más para el que se está introduciendo en la psicología, que empieza a escuchar de repente a un clínico o a un psicoanalista conversar y pareciera que están hablando de lo mismo y no se refieren para nada igual. Cuando se habla de ansiedad, ¿no? Son términos que además son muy antiguos, son términos que tienen mucha historia y que los manuales diagnósticos tomaron para definir y que bueno, que cuando entonces empezamos a ver, no se habla igual. Entonces podemos tener, como digo, una persona que no es psicóloga, ¿no? Que no estudió psicología clínica, ofreciendo un espacio psicoterapéutico, ¿no? Que además puede estar validado, porque precisamente acá en Venezuela particularmente tenemos a la BEPSI, ¿no? La Asociación Venezolana de Psicoterapia, que avala, ¿no? La formación en estas escuelas psicodramatistas, la escuela de psicodramática, pero la escuela de psicodrama, la sociedad psicoanalítica, los jungianos, los lacanianos, o sea, son formaciones que no tienen nada que ver con la academia, no son formaciones que poco tienen que ver con la universidad, con las licenciaturas, ¿no? Con los doctorados, con las maestrías, pero que, bueno, que están siendo validadas para poder formar personas para, bueno, ofrecer este tipo de tratamientos. Que esto es bueno, esto es malo, bueno, creo que yo no soy el que va a resolver esta discusión y no soy yo quien va a aclarar este tema. Recientemente la federación, de hecho, si no me equivoco, fue hace un año, hizo esta alianza precisamente para poder empezar a regular y que haya vamos a decir, como, sí, que haya mayor transparencia en estas prácticas, pero el tema está en que hay muchas formaciones que tampoco nada tienen que ver con la BEPSI, que se están dando, ¿no? Bueno, en esto vemos el coaching, ¿no? Vemos personas ofreciendo cursos de cómo estudiar tu niño interior, no sé, o sea, un montón de cosas desde bueno, de la energética universal de cómo influye a, bueno, lo que sea, ¿no? O sea, en verdad que tenemos tantas cosas que terminan, eh, pues que terminan generando la idea de que pueden sanar a alguien y al final, bueno, quizás no es lo que necesita la persona. Entonces,
es parte de lo complejo del tratamiento psicológico. Creo que bueno, me extendí un poco, ¿no? Creo que también extendí bastante lo que quería decir. No sé si alguno de ustedes ha escuchado algo de esto que estoy comentando, ha escuchado algo más, ¿no? Que les llame la atención. No, bueno, la verdad es que yo no había escuchado, no sabía que existía esto de que cualquier persona se puede formar como psicoanalista sin tener siquiera un grado en psicología. O sea, ¿por qué? Sí, bueno, es que claro, es complejo porque el psicoanálisis en principio cuando surge, no surge como una formación psicológica, ¿no? O sea, no ocurre de la misma mano como ocurre la formación de la psicología como ciencia. De hecho, Freud era médico, o sea, no era psicólogo. Entonces, claro, cuando digo cualquier persona, es como cualquiera entre grandes comillas, ¿no? Como cada sociedad va a tener vamos a decir, como mm, va a tener sus requisitos para que alguien se pueda formar en psicoanálisis. A ver, sí, mi madre estuvo en una especie de terapia que fomentaba el crecimiento personal y no logró terminar de leer los mensajes, aparecen muy rápido. A ver, Bueno, acá. de Ajá, leértelo, mi madre dice, estuvo en una... Ajá, te escucho. estuvo en una especie de terapia, entre comillas, que fomentaba el crecimiento personal, que si en un mes ella iba a ver cómo todo en su vida iba a cambiar luego de esto. Sí, parte de lo que mencionaba al principio de la ponencia, ¿no? Estas pseudoterapias, ¿no? Se benefician mucho de la urgencia de las personas y las promesas que ofrecen son promesas siempre que son cortoplacistas. Una cosa como, bueno, nada, tú me pagas $555 por esta sesión, ¿no? Y yo lo que te ofrezco son, ¿sabes? Unas sesiones de 2 horas que tú vas a ver que en 2 semanas ya tú no vas a ser quien eres tú y que tu vida mejorará del cielo a la tierra. Wow, ¿sabes? Como que suena buenísimo, ¿no? Y que claro, para nosotros que estamos en esto, pues sabemos que no es así, pero para la persona que está en la urgencia, para la persona que se encuentra con mucha necesidad, pues puede caer en este tipo de pseudoterapias. Y lo malo de la pseudociencia, ¿no? Nuevamente eso es que tiene esta parte como de parte del beneficio económico, como que, bueno, al final la pseudociencia aparece, pero siempre aparece como por la necesidad de venderte algo, ¿no? O sea, esta pseudoterapia que aparece siempre viene de la mano con un libro que te quiero vender, con una terapia que tiene un costo bien particular, ¿no? O sea, nosotros no vemos, no lo sé, vamos a decir, como presentaciones, como terapias a nivel público, ¿no? De este tipo de cosas, ¿no? Siempre tienen como este otro lado de la venta del producto y bueno, que permiten también empezar a ver, bueno, si lo que estamos consumiendo responde al conocimiento científico o todo lo contrario, responde eh, a la pseudociencia, ¿no? A algo que no es real, pues, o algo que no tiene tantos beneficios como eh, dice esto que tiene. Sí, creo que era otro mensaje. Que, bueno, decimos que es urgente hablar sobre cómo identificar a un psicoterapeuta. Creo que parte del vamos a tomar en cuenta para hablarlo en nuestra página de Instagram, así que pues espérense ese post. Y bueno, si Jorge nos quiere ayudar con eso, pues estamos abiertos a la posibilidad. Bueno, Claro. ya quedan 12 personas en el Meet, incluyéndonos a nosotros. Bueno, la verdad sí se hizo un poco más extensa nuestra ponencia del día de hoy, pero totalmente agradecidos con todos los que se quedaron hasta el final. Gracias por escucharnos y por entender un poquito más sobre el intrusismo. Que precisamente lo que queremos hacer es que ustedes sepan que definitivamente hace daño a nuestra área y que nosotros como psicólogos tenemos el deber de informarnos y además de informar a los que están cerca para que estas ideas erróneas sean cada vez menos para mejorar nuestro ámbito y nuestra posibilidad de ayudar a cada vez más personas. Entonces, bueno, muchísimas gracias de verdad. Ya pues damos por culminada la sesión. No sé si Jorge nos quiere decir algo.
No, más bien agradecido con ustedes por prestarme este espacio. Sé que, bueno, muchos no se habrán quedado hasta el final. Yo sé que me puedo extender mucho hablando, pero bueno, creo que este tema da para mucho, da para mucho para conversar. Y bueno, nada, gracias por la gente también que interactuó, que comentó, que habló un poco sobre sus experiencias. Pues creo que eso también tiene muchísimo valor. Y nada, bueno, espero que los que hayan escuchado haya quedado como parte del aprendizaje y bueno, parte también de lo que podemos ver sobre, como decimos, estas falsas creencias en la psicología. Entonces, nada, agradecido con ustedes. Bueno, mucha gente en el chat dándote las gracias. Gracias a ustedes por asistir. De verdad, excelente la asistencia del día de hoy. Y bueno, como les dije antes, esperemos que podamos seguir aprendiendo sobre esto. Vale. Bueno, nada, les deseo entonces feliz tarde y cualquier cosa, bueno, me encuentro atento a cualquier otro apoyo que necesite Intrusismo, particularmente con el manejo del intrusismo en la psicología. Claro que sí, te tenemos en cuenta. Vale, pues. Bueno, yo me voy despidiendo entonces, que tengan feliz tarde. Chao. Vale, hasta luego.